Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo The Vision and the Scarlet Witch número 2, con guión de Steve Orlando y arte de Lorenzo Tameta. Espero que les guste. La historia comienza en Arlington, Virginia. Vision se encuentra frente a Wanda diciéndole: estaba muriendo, no recuerdo, el dolor es todo lo que recuerdo. Tú hiciste esto. Tú me trajiste de vuelta, Wanda. No está bien. No estoy bien. Lo siento todo. Eres tú, ¿verdad? Siempre eres tú. Dime qué hiciste. Ahora. Wanda le responde: intenta mantener la calma, Vision. Tú. Pero Vision no se calma y pregunta: ¿hacer qué? Adelante, explícamelo. Dime qué haré. ¿Te harás daño? ¿O a alguien más?, le responde Wanda. Mientras vemos a Wanda y a Vision enfrentados en esa discusión, escuchamos la narración que siempre nos acompaña. Eres la Scarlet Witch. Tu ex esposo, Vision, está inestable. Después de que lo salvaste con magia del caos, pero no pudiste prever que volvería con piel de porcelana y poderosamente inestable. Así que lo arrancas del plano mortal, llevándolo al etéreo, de reino en reino, buscando un lugar seguro para que la furia de Vision no cause daño. Al final, encuentras uno, en la dimensión conocida como The Clutch Dimension, una dimensión que lo atrapa todo, la inversa de un reino de pura fuerza explosiva. Aquí, Vision puede reaccionar tan explosivamente como necesite, y por tanto tiempo como lo desee. La ira, nacida de la confusión, es solo el comienzo. Vision está experimentando de nuevas formas. La negación indignada se convierte en ira renovada y justa, que se convierte en súplicas desesperadas. Se convierte en una profunda depresión. Se convierte en una aceptación humilde, sin entender por qué. Vision está de luto. Apostarías a que está de luto por sí mismo, no con lógica, sino con pasión. Siente un dolor que no puede describir, pero sabe que está allí, justo fuera de su alcance. La palabra humano es demasiado pequeña para describir cómo ves a Vision, como si la humanidad por sí sola definiera el sentir. Vision está abrumado y sobreestimulado, atrapado entre pelear o huir. Si el tiempo existiera en la Clutch Dimension, pasaría un año entero antes de que Vision finalmente recupere la calma. Ahí vemos a Vision nuevamente frente a Wanda, más tranquilo, preguntándole: ¿Wanda? ¿Ha terminado? Por ahora, Vis. Eso espero, responde Wanda mientras lo abraza. Estoy tan cansado, le dice él. Wanda responde: lo sé, pero finalmente es seguro volver a casa. Vision levanta la cabeza y le pregunta: ¿mi casa? Al percatarse de que, efectivamente, está ahí, solo puede exclamar: oh no, mi casa la destruí, como a mi esposa, como a mi hijo, como a Vin, lo he destruido todo. Wanda intenta consolarlo y le dice: no todo, Vis, el Reaper. Pero Vision la interrumpe: no, yo hice esto, de alguna forma yo. Espera, sé que estás en shock, pero no. Intenta calmarlo Wanda, pero Vision no se deja convencer tan fácilmente y responde: ¿no qué? Espera, Wanda, ¿tienes miedo de mí? Wanda responde: ¿qué? No, Vis, no, yo solo. No pensé que esto pasaría. No así. Vision lo comprende. Tienes miedo. Lo que hiciste te aterra y apenas sé por qué. Está borroso, como un archivo corrupto. Estaba muriendo, lo recuerdo. Tú me salvaste, ¿verdad? Me trajiste de vuelta de la muerte. Pero Wanda lo niega. Eso no fue lo que pasó. No soy Dios. ¿De qué estás hablando?, le pregunta Vision. Juegas a ser Dios todo el tiempo. Wanda contesta: soy mucho más que eso.
¿Qué controles existen sino los míos? Puedo resucitar a los muertos. Puedo hacer casi cualquier cosa. La pregunta es, ¿debería? Con un poder y alcance como el mío, necesito preguntarme qué tengo derecho a hacer. Pero contigo, no tuve que hacerlo. Te saqué del abismo, Viz. Esto no fue una resurrección, fue un rescate. Vision la mira seriamente y luego responde, estoy seguro, Wanda. Ese fue un gran discurso, pero sigues asustada. Dime, sé honesta. Esta es una de esas decisiones que calificaste como necesarias, que desearías haber considerado innecesarias, ¿verdad? Wanda responde, nunca podría arrepentirme de salvar tu vida, pero ya has tenido esta mirada antes. Te volviste frío, perdiste toda emoción y eso destruyó lo que habíamos construido juntos. Como comentario, esto se vio en West Coast Avengers números 42 al 45 de 1985. Vision contesta, emociones. Sí, una vez, no tuve ninguna. Ahora disfruto de un exceso de esa droga. Wanda pierde la calma y exclama, estabas muriendo, Viz. No me preocupaban los riesgos. Ni siquiera me preocupé por nosotros. Me preocupé por Viv. Tuve que actuar. No podía dejarla sin un padre. El Green Reaper detonó uno de sus cadáveres. Te quedaban segundos de vida. Usé el Hexpike. Lo llené de suerte pura, con magia de vida, y lo clavé en tu corazón. Y viviste. Tus ojos se abrieron, pero no eras el mismo. Vision se lo explica. Peor que eso, no me faltan emociones. Sus garras se clavan profundamente en mi carne. Lo siento, Wanda. Estoy luchando por reaccionar con racionalidad. Wanda se calma e intenta encontrar una solución. El blanco puede ser la ausencia de color, pero se dice que la luz blanca contiene todos los colores. Quizás ahora sientas cada emoción con más fuerza que nunca. Y tus otros dones naturales también se han fortalecido. Vision finalmente responde, está regresando. La niebla se despejó en cuanto dijiste las palabras. Una Death Door, una puerta de la muerte, apareció. El Grim Reaper casi me asesinó en mi propia casa. Se burló de mí. Dijo que yo no merecía ir al más allá, que ni siquiera merecía tener uno. Luego de que ingresan a lo que queda de su hogar, Wanda comenta, Eric Williams es un tonto y un fanático. Pero, ¿por qué atacarte a ti primero? ¿Por qué no a su hermano, Wonder Man? Vision le da la respuesta. El Reaper murió aquí. Una de sus muertes al menos. Invadió nuestra casa. Virginia, mi esposa, lo mató con una bandeja de cocina. Vino aquí por venganza, pero con la partida de Virginia solo me encontró a mí. El cadáver que ella enterró ensucia mi jardín mientras hablamos, pero la carne muerta contiene poca sabiduría. ¿Verdad, Viz? Le interrumpe Wanda, mientras hace levitar los restos de Grim Reaper con su magia y se siente en el aire, cerrando los ojos, a la vez que agrega, he logrado más con menos. Al verle en trance, Vision se sorprende y exclama, ¡Wow, Wanda! ¿Cuánto tiempo tengo que mirar esto? Wanda responde, si el hechizo funciona, no tomará mucho. La adivinación lee el futuro. Este era el cuerpo del Reaper. Dentro de sus muchos futuros posibles, creo que podemos vislumbrar el pasado reciente del Reaper actual. La verdad está ahí, si puedo filtrar todos los caminos oscuros no tomados. Vision comenta, ¡qué grotesco! Y astuto. ¿Algún éxito? Y Wanda le contesta, hay mucho que revisar. La furia del Reaper por su asesinato resuena hacia adelante e informa sobre cada paso en su camino. Esa es la razón de su ataque, como dijiste, pero el cómo de su regreso... Espera, lo tengo. Bajo tantos futuros falsos. Está borroso, pero está ahí. El Reaper fue condenado al descanso eterno en Valhalla.
lo que se vio en Valkyrie, Jane Foster, números 4 y 5. Enfrentó a las Valquirias, revelando una deuda pendiente con los Great Old Ones, que podría desatar una guerra si no se pagaba, y pocos se atreven a desafiarlos. Las Valquirias liberaron al Reaper al cuidado de sus acreedores oscuros. El Reaper se deslizó hacia la Outer Dark, la oscuridad exterior, llamando a Loigoroth, su patrón. Su deuda permanecía, con intereses considerables. Finalmente, fue encontrado y consumido por el Great Old One. Durante la digestión, el Reaper cambió. Fue expulsado con los medios para pagar su deuda en la Outer Dark, con el único valor posible allí: decadencia, corrupción y muerte. Este Grey Realm que mencionó, sus Death's Doors, así es como paga. Los vivos entran y no regresan, pero entonces, ¿quién sabe? Tal vez son cortados por el Reaper y el poder enfermo que lo respalda. Loigoroth la complementa Vision. Es como temía, el Many Uncle Starspawn, el engendro estelar de muchos ángulos. Con tal poder, el Reaper será demasiado para cualquiera de los dos. No seas negativo, le interrumpe Wanda. ¿Qué es demasiado poderoso sino un desafío? Vision intenta decir algo, pero Wanda no le deja y agrega: lo digo en serio, eliminé imposible de mi vocabulario hace mucho tiempo. Podemos derrotar al Reaper y destruir sus Death's Doors, o ser mutilados por él, interrumpe Vision. Sigo trayéndolo a mi mente. No quiero hacerlo, pero no puedo detenerme. El miedo no es nuevo, pero su influencia es mucho más fuerte que antes. Bienvenido a mi mundo, le contesta Wanda. Dijiste que Viv estaría fuera el fin de semana. ¿Deberíamos avisarle? Mientras ambos alzan el vuelo, en búsqueda del Grim Reaper, Vision le responde a Wanda: si nos están monitoreando, contactar a Viv podría revelar su ubicación, y casi con certeza intentaría ayudar, poniéndose en peligro. Viv está a salvo. Está rodeada por los amigos más poderosos del mundo. Que se quede ahí. Mientras que nosotros encontramos la Death's Door más cercana. Nos movemos a Washington, D.C. Vemos a Vision y a Wanda llegar frente a la Puerta de la Muerte. Frente a ella se reúne un grupo numeroso de personas, todas atentas a lo que alguien les dice. Acérquense, amigos. Formen una fila. Hay espacio y tiempo para todos. Un familiar perdido. Una mascota querida. Ese jefe horrible con quien nunca te desquitaste. Todos están más allá de la puerta. Acérquense y reclamen ese cierre que añoran. Cortesía del Death's Door Man, el portero de la muerte. Solo se aceptan pagos en efectivo y no hay devoluciones. Ahí vemos cómo la gente le entrega su dinero, con la esperanza de poder ver nuevamente a esa persona que se fue al otro mundo antes que ellos. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Félix Arismendi 555. Gracias por ser parte de esta gran familia de USA Comics. Vision se abre paso entre la multitud y le pregunta: Portero de la muerte, ¿qué estás haciendo exactamente? Administrando un negocio, le responde él. Y ni siquiera Vision y Scarlet Witch pueden saltarse la fila. ¿Cobras por entrar?, le pregunta Wanda. ¿Crees que eres el dueño de la Death's Door? El portero le responde: soy un simple encantador con ojo para las oportunidades. ¿Eso está mal? Todos tienen una razón para entrar. Sin mí, para agilizar el proceso, ¿sabes? Seríamos testigos de una estampida que avergonzaría al Black Friday más sangriento. La respuesta de Vision es inmediata y dispara un rayo óptico a la mano del portero, haciendo que suelte el balde donde tenía el dinero recolectado. El portero reacciona: ¡ya! ¡Mi balde de dinero! ¿Qué te da derecho?
Esto es una economía de oportunidad. Esto es un asalto, incluso violencia descontrolada. Esto es destrucción de propiedad. Alterado, Vision lo atraviesa con una mano mientras le grita: «Estás lucrando con el dolor de la gente. El asalto ni siquiera ha comenzado». El portero grita por su vida, pero Vision no se detiene. Más bien, le aclara la posición en la que se encuentra. «Sí, mi mano ahora está en el mismo espacio que tu corazón, lo que me repugna. Es repulsivo que el músculo aún reclame tal nombre en alguien tan repugnante. Como no haces uso del órgano, quizá debería arrancarlo». No lo hagas, por favor», le suplica el portero. «¿Y qué pasa con la gente que enviaste por esa puerta al Reaper?», le pregunta Vision. Espera, detente, no hagas esto, continúa suplicando el portero, cuando en eso empieza a desvanecerse. Vision se sorprende y se pregunta: «¿Qué? Está cambiando. ¿Cómo?». Y al darse cuenta de que la causante es Wanda, le pregunta: «¿Estás salvando a esta escoria?». Wanda le responde: «Para mantener la sangre fuera de tus manos, la escoria puede vivir como una planta decorativa, hasta que llegue Wu para llevarlo a una celda de hechiceros de la ONU». Vision recupera la calma y le confiesa: «Casi lo mato. Estaba listo para hacerlo. La furia era abrumadora». «¿Casi como el arrepentimiento que sientes ahora?», le pregunta Wanda. Vision le contesta: «Me olvidé de mí mismo, o quizá ya no me conozco en absoluto». «¿Cómo podrías?», le pregunta Wanda. «Eres diferente, Vis. Podemos descubrirlo». A lo que Vision responde: «Si sobrevivimos lo suficiente como para hacerlo, suponiendo que sea lo suficientemente humano para entrar. No sabemos qué peligros guarda la Death's Door, y soy yo lo que quiere el Reaper. Yo, una sola persona. Pero tú me inspiras a mí, a los Avengers, a todos. Eres la posibilidad de algo mejor. Déjame pasar, Wanda. Déjame hacer esto. No puedo robarle al mundo todo lo que eres por una disputa familiar». Wanda finalmente le contesta: «La familia es exactamente por lo que arriesgas todo. Si no vamos juntos, no vamos en absoluto». Vision se muestra conmovido y agrega: «¿De verdad? Yo no te merezco, Wanda. No te merezco. Pero adelante. Guía el camino». Luego vemos a Wanda y a Vision tomarse de la mano y caminar hacia la Death's Door. Mientras atraviesan la puerta, Wanda lanza una última advertencia: «Cuidado. The Great Old Ones nacieron antes incluso de la idea de este cosmos. Cualquier cosa creada con su poder podría parecer excepcionalmente extraña para los ojos mortales». Una vez dentro, su rostro cambia por completo. Lo que ve la sorprende, y a Vision también. Wanda exclama: «Oh, es tan ostentoso. Y es enorme. Solo la escala del lugar. No puedo sentir el plano terrenal». Vision agrega: «Quizá estamos más allá de él. Mis sensores también parecen ser más fuertes que nunca. A pesar de su apariencia, el Grey Realm se lee como del tamaño de una pequeña galaxia. Es tan vasto, y una enfermedad impregna cada molécula, cada vez más, ineludible, inevitable». Una vez, cuando entré en la House of Ideas, la casa de las ideas, sentí la luz del espíritu humano. Como comentario, esto se vio en Avengers: No Road Home. La podredumbre aquí se siente casi como su opuesto, como una casa secreta de la muerte. Lo interrumpe una voz. «Pero aunque lo sea, sabía que vendrías». El rostro de Wanda vuelve a cambiar de aspecto, pero esta vez la sorpresa es aún mayor. Y el de Vision lo haría si pudiese. Finalmente, dice con voz entrecortada: «No puede ser. Es imposible.
No aquí. No ahora. Después de todo este tiempo. ¿Vin? Delante de ellos se encuentra el hijo de Vision y su esposa Virginia, y hermano de Vip, que fue creado por Vision en su serie del 2016 y que murió a manos de Víctor Mancha en el número 11 de la serie. Vin se dirige a ellos y culmina con un simple saludo. «Hola, padre», y se nos cuenta que esta historia continuará en The Dying Game, el juego de la muerte. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.